Estábamos hablando en la ocasión pasada acerca de la gran tribulación y pues vamos a continuar tratando hoy el tema de los juicios de la gran tribulación. Entonces, varios son los juicios que se presentan en este periodo y bueno, y esperamos pues trabajar los que más podamos durante el tiempo. Bien, ocurren varias cosas. Se presentan los siguientes juicios. Aparecen los 7 sellos, son los primeros juicios que aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, y habla de 7 juicios que se van a presentar allí y que ya los vamos a estudiar detalladamente. Un segundo juicio son las 7 trompetas, posteriormente aparecen las 7 copas, luego viene el juicio contra Babilonia, luego viene el juicio de la bestia y su imperio, y luego viene la batalla de Armagedón. Estos son los juicios que pues están anunciados en el libro de Apocalipsis y que empiezan ahora inmediatamente. Empezamos a estudiarlos todos. Entonces, arrancamos primero con estos juicios de 7. Son 3 series de 7, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Ok? Y entonces, pues por supuesto, vamos a arrancar primero con los 7 sellos. Estos sellos tienen unas características. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero que todo, son sucesivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estos sellos van a ocurrir en un orden determinado. Que a medida que van pasando cada sello de un sello a otro, es decir, cada sello es un juicio, es decir, una crisis, una situación difícil que viene sobre la tierra, y van aumentando en severidad a medida que van ocurriendo. Y pues obviamente ocurren en la primera mitad de la gran tribulación, es decir, en los primeros 3 años y medio. ¿Okay? Es importante recordar que la gran tribulación se divide en 2 etapas principalmente, o la Biblia siempre las marca así: los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Bueno, recordemos un poquito que en la ocasión pasada habíamos hablado sobre lo que era realmente el periodo de la gran tribulación, que era la semana 70, correspondía a la semana 70 de Daniel. Hablamos de los 24 ancianos, hablamos de los 144,000 y hablamos de una serie de eventos que ocurren en este periodo. Bien, vamos a continuar mirando los 7 sellos y bueno, pues hoy nos toca leer un poco, vamos a leer bastante Biblia. Los 7 sellos arrancan con este pasaje que tengo aquí en la pantalla de Apocalipsis. Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que clamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. La persona que lloraba era el apóstol Juan, que es a la persona a que el Señor le daba la revelación. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y los seres vivientes
y de los ancianos, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos. Apocalipsis 5 del 1 al 3. Entonces, fíjense ustedes que aquí aparece solamente una persona que puede abrir esos sellos. Y esa persona es el Señor Jesucristo, el Cordero que ha sido sacrificado. Él es el que tiene el poder de abrir estos 7 sellos. Y con esto digamos que comienza el desarrollo de la apertura de estos 7 sellos del libro de Apocalipsis. Cuando se empiezan a abrir los 7 sellos, que los empieza a abrir el Señor, aparecen en estos primeros 4 sellos unos personajes. Con el primer sello aparece un caballo blanco. Con el segundo sello aparece un caballo rojo. Con el tercer sello aparece un caballo negro. Y con el cuarto sello aparece un caballo amarillento. Nos faltan todavía 3 sellos más, pero vamos a mirar uno por uno estos sellos. El primer sello simboliza la paz. Dice, vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Apocalipsis 6:1-2. Bueno, aquí uno empieza a pensar que este jinete del caballo blanco es el Señor Jesucristo, pero no lo es. Este jinete no está hablando específicamente del Señor Jesucristo. Este jinete representa la lucha humana para establecer la paz en la tierra. Puede estar asociado con el pacto que hará la bestia al establecer la paz sobre la tierra. Recordemos que durante los primeros 7 años y medio habrá un pacto, ¿cierto? Y después de un tiempo, como hacia la mitad del periodo de la Gran Tribulación, ese gran líder mundial que va a existir va a romper ese pacto y es cuando viene lo que habíamos hablado en la ocasión pasada de la abominación desoladora. ¿Okay? Entonces este jinete es como ese intento, ese propósito de los hombres, porque recordemos que aquí pues hay un imperio muy fuerte que es el Imperio Romano, pero también hay el desarrollo y el potencial de los gentiles. Entonces aquí hay la violación de este pacto y inicialmente lo que está tratando es de consolidar la paz, hacer acuerdos de paz y demás. El segundo sello es el segundo jinete, que es el caballo de guerra. Dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Este jinete representa cómo hubo esa remoción de la paz, no se pudo mantener las promesas que hizo ese gran líder y el intento de todos los gentiles por mantener la paz no tuvo éxito. Y entonces aquí representa pues esa remoción de la paz en la tierra y las guerras que la envuelven. Recordemos que todo esto va a ocurrir mientras nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, estamos en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo, que recordemos que el tribunal de Cristo, como ya lo había explicado Andrés, no es un tribunal de condenación. Bien, entonces esto les está pasando a los que se quedaron acá. ¿Quiénes se quedaron? El pueblo de Israel, los que no aceptaron al Señor Jesucristo, y los gentiles, los que no aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien, el tercer sello es el hambre o el tercer jinete también. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada
por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Entonces, pues obviamente o la interpretación que dan generalmente los teólogos es que este sello representa el hambre, ¿no? Y resulta, pues es un hambre que resulta de toda la desolación que surgió como consecuencia de la guerra por el fracaso de las intenciones de paz que tuvieron los hombres al comienzo de la gran tribulación. Luego nos aparece el cuarto jinete con el cuarto sello. Dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven, miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Entonces, representa pues este jinete y este sello la muerte como consecuencia del fracaso de los hombres en su intento por establecer la paz. Veamos un resumen de esos 4 jinetes que ya tratamos. Entonces, primero, el caballo blanco que representa la paz, las intenciones de paz que tienen los hombres. El caballo rojo, la guerra. El caballo negro, el hambre. Y el caballo amarillento, la muerte. Entonces, como un resumen de lo que son estos primeros 4 sellos, con los cuales aparecen los primeros 4 jinetes del Apocalipsis en el periodo de la Gran Tribulación, en el cual nosotros no estamos aquí. ¿Okay? Estamos contando historia de lo que va a pasar. Bien, enseguida viene el quinto sello. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles al testimonio. Dame un segundito, silenciamos aquí. Bien. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Entonces este sello representa la muerte de los santos de Dios por causa de su fe y su vehemente clamor. Recordemos que en el periodo de la gran tribulación muchas personas van a aceptar al Señor. Recordemos que en la ocasión pasada hablábamos de que el Espíritu Santo iba a estar durante el periodo de la gran tribulación, no como residente en nuestro cuerpo, en nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo, sino como operante. Recuerdan que lo veíamos en la ocasión pasada. Entonces, obviamente va a ser salvos y algunas personas van a ser salvos, muchas personas, diría yo, en el periodo de la gran tribulación, gentiles y también judíos, y por supuesto, los que sean salvos, pues serán los santos de Dios que estarán clamando. ¿Ok? Vamos al sexto sello. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Entonces, este sexto sello simboliza las grandes, digamos, convulsiones que estremecerán pues, la tierra en este periodo. Todas las autoridades pierden el control y se impone la anarquía. Entonces, por eso es que pasan todas estas cosas y digamos que es como el consenso de lo que opinan los teólogos al respecto. Vámonos al séptimo sello, el último. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie debajo de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Entonces aquí ya se nos aproxima el siguiente juicio, que es el de las trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios.
Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Entonces aquí fíjense ustedes que habla de un silencio, dice como de media hora. Este silencio en el cielo es interpretado como que nadie se mueve, no pasa nada por un tiempo. Mientras se rompe ese sello y no pasa nada. Y no se dice nada del rollo abierto ni se procede a leerlo. Hasta este momento estamos ahí como en un momento de espera. El incienso, pues más o menos representa las oraciones de los santos, de acuerdo con lo que dice Apocalipsis 5:8. Durante el silencio ocurren dos eventos. Uno, se entregan las 7 trompetas a 7 ángeles. Y dos, antes de empezar a tocarlas, otro ángel ofrece incienso y las oraciones sobre el altar de oro. Algunos consideran que este séptimo sello consiste en las 7 trompetas y el toque de las 7 trompetas será el final del séptimo sello. Esa es una interpretación que dan algunos, pues como hablábamos, como explicaba el otro día Andrés, sobre estos temas, pues nosotros pues tenemos cada uno, digamos, una manera de pensar y de verlo. Pues nosotros con Andrés hemos establecido claramente, digamos, lo que estamos exponiendo acá, pero si alguna persona piensa de manera diferente, pues no hay problema, o sea, nosotros no, recuerden que respetamos pues la posición de cada uno. Entonces, aquí hemos terminado con los 7 sellos, pero miren ustedes que son todos estos juicios los que tenemos que estudiar. Entonces vamos ahora con las 7 trompetas. Dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis 8 está eso. Entonces, vamos a mirar un poquitico acerca del uso de las trompetas. Las trompetas han tenido un uso histórico a lo largo de todo el desarrollo del proceso con Israel, con el pueblo del Señor. Se han utilizado para dar orden de marcha, se han utilizado como alarma, se han utilizado en las solemnidades para dar toques de guerra, para avisar que comienza guerra. Recordemos que cuando el tabernáculo era llevado en medio de todas las tribus en el desierto, cuando se iban desplazando y se sentaban sobre algún lugar, pues había 2 instrucciones o 2 formas de ver que era el momento de partir. Primero, pues si era de noche se movía la columna de fuego y si era de día se movía la columna de nube. Pero después de que ya todo el mundo veía que la columna se movía y empezaban a organizar las cosas y todo, antes de partir, como último, digamos, como última señal de aviso, se sonaba la trompeta para dar la orden de marcha, porque recordemos que el pueblo era muy grande. Podría ser que algunas personas que estuvieran distantes del lugar donde estaba el santuario y la columna, podrían no haberse dado cuenta, pues entonces se sonaban las trompetas precisamente para dar la orden de marcha. Bien, estas trompetas pues son la segunda porción del programa de juicio del Señor. Recordemos que el Señor no es quien derrama su ira sobre la tierra, sino que utiliza a Satanás para ello. La mitad de la semana comienza con el surgimiento pues, de grandes fuerzas militares que estarán alineándose para la guerra que tendrá lugar luego de la llegada del Señor después de la séptima trompeta, es decir, en lo que viene más adelante, que es la batalla de Armagedón. Entonces es como una preparación para ello. El fuerte estallido de esas trompetas pues hace que esto se convierta en un evento público de un carácter además también muy judicial. Las trompetas pues darán una alarma a la cristiandad apóstata, o sea, a los cristianos apóstatas, que son los únicos que se van a quedar. Bien, continuemos. Entonces vámonos con la primera trompeta. Dice, tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces representa como un juicio que cae sobre la tierra en el cual la tercera parte de los habitantes también son muertos, ¿cierto? Entonces fíjense que aparece esta primera trompeta con este significado. La segunda trompeta dice, tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar
algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Entonces representa un juicio que cae sobre el mar y nuevamente la tercera parte de los habitantes también mueren. La tierra puede representar, lo interpretan algunos teólogos, como la tierra de Palestina, o sea, como si el pasaje se refiriera a la tierra de Palestina y el mar, pues de acuerdo a la interpretación bíblica, representa a las naciones. Las dos trompetas representan juicios de Dios de una extensión inimaginable sobre todos los habitantes de la tierra. Bien, vamos a la tercera trompeta. Dice, tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tierra, sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. Esta trompeta representa el juicio que cae sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Los ríos pues representan fuente de vida. Se podría interpretar como juicio sobre aquellos a los que les ha quitado el agua viva por haber creído en la mentira. O sea, se les ha quitado el agua viva por haber creído en la mentira. Aparece ahí un gran líder, que es la bestia que se va a levantar. ¿Ok? Bien, vamos a la cuarta trompeta. Dice, tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tierra, la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Este juicio es un juicio que cae sobre el sol y la luna y sobre las estrellas, porque estos representan los poderes gubernamentales, digamos que es la interpretación, digamos, más acertada que los teólogos dan, que estos astros representan los poderes gubernamentales y la trompeta puede representar el juicio contra los gobernantes del mundo. El surgimiento de la bestia ocasionará pues el derrocamiento de gobiernos y autoridades, que es lo que se espera que vaya a ocurrir en este periodo como consecuencia de ese imperio del enemigo. Bien, y aquí aparecen los famosos tres ayes, o sea, aquí aparece, la Biblia declara ay sobre la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ¡ay! ¡ay! ¡ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar! Entonces, como les decía, estos tres ay corresponden a las trompetas 5, 6 y 7. Y los dos ayes que ocurren a continuación, es decir, las dos que vienen ahora, serán dos grandes ejércitos que marchan, uno contra los judíos réprobos y otro contra los gentiles que destruirán la tercera parte de la población de la tierra. Entonces, fíjense ustedes que va a ser una época pues convulsionada, catastrófica, difícil, ¿no es cierto? Bien, aquí vamos a mirar el primer ay. El primer ay corresponde a esta quinta trompeta. Dice, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones en la tierra, de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlos, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba
como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Entonces dice, el primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Entonces este primer ay se interpreta como un individuo muy fortalecido, muy vigorizado por el infierno, que puede traer tormentos de dimensiones que hasta el momento sin precedentes sobre la tierra. Se presume que no son literalmente langostas por cuanto no se alimentan de aquello que es natural para estos animales. Entonces, esta quinta trompeta es el arma satánica contra Israel o ejércitos de la denominada Confederación del Norte, que posteriormente la estaremos viendo con más detalle. Cae sobre la tierra contra Israel, pero no sobre los sellados de entre las 12 tribus de Israel, sino contra los israelitas réprobos, o sea, los que no han querido aceptar al Señor. Seguidamente los jinetes de Oriente, que después vamos a mirar quiénes son desatados sobre las potencias del oeste y abaten a toda la cristiandad. Pues eso es lo que, digamos, es la forma como se interpreta esta quinta trompeta. Primer ay. Bien, vámonos con la sexta trompeta, que es el segundo ay. Dice, tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Bien, como ustedes se dan cuenta, estos ayes que empiezan con la quinta trompeta son como un juicio mucho más severo que empieza a ocurrir. Este segundo ay es un castigo, es interpretado como uno de los castigos más perjudiciales para la energía y el potencial agresivo que tiene el hombre sobre el mundo corrupto e idólatra que tenemos en Occidente. Es un gran ejército, pues, que recibe órdenes para marchar con fuerza destructiva por toda la faz de la tierra. Es el segundo ejército y marcha contra los gentiles. La matanza de la tercera parte de los hombres representa no el mero fin físico, sino también la destrucción de toda confesión, de relación con el solo Dios verdadero. Los jinetes orientales son desatados sobre las potencias de Occidente, los cuales abaten a toda la cristiandad y en particular a ese Occidente que será objeto especial de juicio de Dios en este momento. Bien, viene el tercer ay, la séptima trompeta y la última. Dice, tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraban a Dios diciendo, recordemos que estos 24 ancianos representan iglesia de la que sale de la tierra. Y recuerden que estos 24 ancianos no están en la gran tribulación, están arriba en el cielo, pero ellos están ahí sentados en sus tronos, ¿no? Entonces recordemos que, como veíamos en la ocasión pasada, estos 24 ancianos representan gente salida de la iglesia, gente que porque tener una corona y unas vestiduras blancas quiere decir que han luchado, que se han ganado la batalla y
pues han sido emblanquecidos por el perdón de los pecados. Adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Bien, lo que los teólogos pues concluyen en interpretar es que este tercer ay representa el regreso de Cristo a la tierra y la destrucción de todas las fuerzas hostiles. Ese regreso del Señor Jesucristo a la tierra con el propósito de destruir todas las fuerzas hostiles es la batalla de Armagedón. Esta batalla de Armagedón la vamos a estudiar con más despacio. Vamos a mirar el detalle de lo que ocurre allí con esta batalla de Armagedón. Veamos un pequeño resumen, una simplificación ahí de lo que es este juicio de las trompetas. La primera, las fuerzas militares alineándose para la guerra. La segunda, reinos derrocados, ¿cierto? Y muerte. Entonces, viene una situación de mucho conflicto militar, ¿cierto? Esta primera mitad de la semana comienza con el surgimiento de esos grupos, de esas fuerzas militares que se están alineando todas para la guerra. La tercera trompeta representa a un gran líder que se presume que será la bestia que se levantará. La cuarta trompeta ocasiona, es decir, como consecuencia de levantarse ese gran líder, su surgimiento ocasionará el derrocamiento de gobiernos y autoridades. La quinta trompeta, que corresponde al primer aye, representa los grandes movimientos militares en el periodo, los ejércitos de la Confederación del Norte que van a invadir a la tierra y marcharán contra los israelitas réprobos. La sexta trompeta, que es el segundo ay, las potencias gentiles que se disputarán las posiciones, lo cual viene causando pues mucha destrucción. Y la séptima trompeta, que es el tercer ay, es digamos la última, con ella culminan pues todos estos juicios, particularmente con la segunda venida del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo viene hacia la segunda mitad del periodo de la gran tribulación exclusivamente a vencer en la batalla de Armagedón a todas esas fuerzas del enemigo. ¿Ok? Ese es el propósito principal de la venida del Señor Jesucristo a la batalla de Armagedón, venir a vencer. Por eso dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Bien, entonces ya vimos los 7 sellos, las 7 trompetas, y ahora nos vamos hacia las 7 copas. Dice, oí una voz que desde el templo decía a gritos, recordemos que estamos hablando en el cielo, ¿no? Que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Entonces, vamos a mirar un poquitico acerca de estas 7 copas. Este pasaje, pues ustedes lo ven ahí en Apocalipsis, está en 16, del 1 al 21. Pues recordemos que ya han pasado 2 series de juicios de 7, que son los sellos, las trompetas, y ahora viene esta tercera serie de juicios, que son las copas. Aunque 4 de estas copas, como lo vamos a ver ahorita, son derramadas sobre las mismas áreas en que caen los juicios de las trompetas, los teólogos consideran que no parecen ser los mismos juicios. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay escuelas o hay corrientes de pensamiento que consideran que los 7 sellos, las 7 copas y los 7 trompetas, todas son lo mismo, se refieren a lo mismo desde diferente ángulo. Pero hay interpretaciones de otros teólogos que consideran que no se trata de los mismos juicios, es decir, los 7 sellos son diferentes a los juicios de las 7 copas y son diferentes a los juicios de las 7 trompetas. Pero como les digo, hay algunos que sí consideran eso así. Las trompetas comienzan en la mitad de la gran tribulación
y representan eventos que sucederán durante toda la segunda mitad de la semana. Las copas parecen cubrir un periodo muy breve al final de la tribulación, un poco antes del segundo advenimiento. Recordemos que hacia la segunda mitad y casi hacia el final del periodo de la gran tribulación, viene el Señor Jesucristo a la batalla de Armagedón, a vencer. Estas copas pues parecen tener una relación muy particular con los incrédulos, ya que pasan por la ira especial de Dios y se relacionan especialmente con la bestia y con sus seguidores. Si ustedes quieren indagar un poquito más sobre el asunto, en Apocalipsis 16:9, 16:11 y 16:2 hay un poco más de información al respecto. Entonces vámonos con la primera copa. Dice, el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante. Entonces se derrama esta copa sobre la tierra, muy parecido a lo que ocurrió con la primera trompeta. La primera trompeta también fue derramada sobre la tierra más o menos en este mismo orden y en esta misma consecuencia. En este juicio, pues el Señor derrama su ira sobre todos los adoradores de la bestia. Recordemos que durante este periodo de la gran tribulación se adorará a la bestia porque la bestia exigirá que se le adore. Lo vamos a ver más adelante con detalle, pero pues vamos a ir mirando eso. Es bueno ir leyendo Apocalipsis. Yo les confieso que a mí poco me ha gustado leer Apocalipsis en mi vida cristiana, pero como consecuencia de este estudio, de este seminario, pues lo he tenido que estudiar bastante y son muchas las cosas preciosas que uno ve del amor y la misericordia del Señor. Bien, vámonos con la segunda. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada y murió todo ser viviente que había en el mar. Entonces, muy parecido a como ocurre con el juicio de la segunda trompeta, se derrama sobre el mar. El resultado, pues, o la consecuencia de este juicio es la muerte espiritual. Aquí se ve que el mar se queda sin vida, convertido en sangre como de muerto. ¿Ok? Bien. La tercera copa. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas y tú les has dado a beber sangre como se lo merece. Oí también que el altar respondía, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Entonces, aquí, al igual que ocurrió con la tercera trompeta, pues se derrama sobre los ríos y las fuentes de aguas, los cuales pierden su poder para nutrir o satisfacer o sustentar la vida. Parece que simboliza la remoción de la posibilidad de hallar la vida para aquellos que siguieron a la bestia. Bien, vámonos a la cuarta copa. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cual se le permitió quemar, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre sus plagas, maldijeron su nombre. Entonces, miren que también hay mucha similitud de esta cuarta copa con la cuarta trompeta. Es decir, cae sobre el sol. Y pues se nota que este pasaje se refiere a un personaje en particular, a un individuo, pues dice que al sol se le da poder para quemar y que quema. Entonces esto puede referirse al juicio de Dios que impone un endurecimiento a los seguidores de la bestia. Bien, la quinta copa, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Miren ustedes la dureza del corazón de los que se quedan en la gran tribulación. Esta quinta copa pues tiene que ver con la imposición de las tinieblas en el centro del poder de la bestia, lo cual pues da a entender o predice la destrucción del imperio que pretende ser el reino del Mesías. O sea, porque la bestia está suplantando. Recordemos que la bestia todo el tiempo y el demonio, Satanás siempre está
imitando al cielo, ¿no? A la obra de Dios Padre. La sexta copa dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso es la batalla de Armagedón. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, pues aquí se está preparando el camino para una invasión a los reyes del oriente, que después, como les digo, los vamos a mirar con detalle, para que ellos, pues junto con los ejércitos de la bestia, vengan al juicio que les viene encima después, que es el de la batalla de Armagedón. Séptima copa. Dice: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Tiene que ver pues con una gran convulsión que termina por echar abajo completamente los asuntos ordenados por los hombres. Y en este mismo orden van experimentando el ardor, lo que figura en la escritura como el ardor de su ira, allá en Apocalipsis 16-19, que en la versión Reina Valera figura como el ardor de su ira. Los pasajes que yo les he consignado aquí en las diapositivas son pues de la Nueva Versión Internacional. Pero digamos desde el punto de vista de la teología, los teólogos siempre hablan del ardor de su ira, que figura ahí en el verso 19. Aquí figura como el furor de su castigo, ¿ok? Pero en la otra versión figura como el ardor de su ira. Bien, pues estos digamos son los juicios que hoy teníamos para considerar, que son las 3 series de los 7 juicios, que pues como ustedes ven representan 21 juicios muy fuertes, muy intensos, que de alguna manera pues van a causar muchísimo dolor o amargura. Pues la Biblia dice que el periodo de la gran tribulación será un periodo de angustia, de dolor, de sufrimiento, cuando nunca antes lo ha habido. Entonces, pues eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Por eso, por ser un dolor tan grande, cual nunca antes lo ha habido, pues nosotros tenemos también la tranquilidad de saber que la iglesia del Señor, nosotros, no estaremos en ese periodo. ¿Ok? ¿Por qué? Por el amor del Señor. Recordemos entonces que estos juicios de la gran tribulación pues son 6. Los voy a repasar, son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y el juicio de Babilonia, el juicio de la bestia y su imperio, y también la batalla de Armagedón. Bueno, entonces con esto dejaríamos, digamos, como concluido por hoy el tema de lo que íbamos a tratar hoy, que eran los juicios relacionados con estas 3 series de 7.